¿Cómo están, amigos? Vamos a estar hoy trabajando con el programa 11 de Compliance México. El tema es por demás interesante, es el acta del informe anual a la Asamblea de Accionistas. Y valdrá la pena dejar muy claro este punto porque, como ustedes saben, es algo que debemos tener incluso ya como parte de la contabilidad electrónica, dentro de los requisitos de la contabilidad electrónica. Su programa Compliance México le tiene una pregunta. ¿Usted necesita proteger e incrementar su patrimonio empresarial y tener confianza en el futuro? Si la respuesta es sí, permítanos poner a su disposición nuestras soluciones. Les voy a platicar acerca del diplomado Cumplimiento Normativo Empresarial Compliance México. Este es un diplomado de 80 horas dividido en 4 módulos de 20 horas que se toma los miércoles durante la tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche y los jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos en IMEFI Coyoacán, Tax Day Coyoacán, con este programa en la Ciudad de México. Tenemos el programa con inicios también en la ciudad de Querétaro. Les pido que por favor revisen los temarios completos y los inicios dentro de nuestra página o dentro de nuestras redes sociales. Este programa está dirigido a empresarios MIPYME e inversionistas y además al sector de directivos, asesores y contadores. En la parte de empresarios MIPYME, esto debemos recalcarlo. No somos un programa que vaya dirigido a las grandes empresas. Estamos dirigidos específicamente a empresarios con pequeñas y medianas empresas, con empresas familiares, accionistas, comisarios, miembros de consejos de administración y administradores únicos que buscan tener éxito y confianza para crecer en el futuro. También está dirigido a la parte de directivos, asesores y contadores, que ellos lo que buscan es sentirse seguros para poder proteger a sus clientes del entorno. ¿Qué objetivos buscan? Primero, necesitan confianza en el futuro para proteger este patrimonio del empresario, para incrementarlo. También, como un segundo objetivo, necesitan seguridad financiera para que no quiebren. Necesitan saber que su negocio no va a quebrar y para eso hay que estar trabajando en la parte financiera todo el tiempo. Necesitamos que exista un cumplimiento normativo que nos permita cumplir, prevenir y detectar las infracciones legales que pudieran producirse en nuestro negocio. Y un cuarto objetivo que persigue es buscar seguridad jurídica. Si yo tengo un sistema de compliance corporativo, tengo políticas y procedimientos muy claras respecto de los cumplimientos, seguramente voy a tener seguridad jurídica y por tanto un patrimonio mejor resguardado. Recuerda que el diplomado está abarcando las 8 áreas que abarca Compliance México, la parte de protección y patrimonio del empresario, la parte de gobierno corporativo, la parte de ética empresarial, la prevención de fraudes y control interno, la responsabilidad penal empresarial, la prevención de lavado de dinero, el cumplimiento laboral y de seguridad social y el cumplimiento fiscal y legal. En esas 8 áreas estamos enfocados. Los módulos están puestos de forma tal que abarcan estas áreas. El precio no es algo que sea elevado, o sea, no estamos hablando
de que vayamos dirigidos a grandes empresas y que pretendamos cobrar cantidades que no estén al alcance de un empresario de una pequeña y mediana empresa. El costo del diplomado de 4 módulos es de 21,900 pesos. Puede tener un 15% de descuento si lo paga todo en una sola exhibición, por lo tanto pagaría solo 18,615 pesos más IVA. 18,615 pesos más IVA, o si toma los módulos por separado, cualquiera de los módulos, ya con este descuento pagaría 4,654. Podría tener todavía otros descuentos en el caso de que sean 2 participantes o más de 2 participantes de un solo negocio. ¿Qué obtiene? Obtiene expositores reconocidos, gente que está en el área académica y también en el área corporativa práctica, reconocimiento por cada uno de los módulos, muchos problemas resueltos durante el proceso de aprendizaje de las 8 semanas. Un diploma expedido por IMEFI, Universidad de Negocios, y no es todo. Tenemos también la opción que le permite formar parte de la membresía Pool Empresarial. Esta membresía Pool Empresarial es una reunión de empresarios, de gente como tú, que nos reunimos el último jueves de cada mes, con presentación de libros por los propios autores, con mesas redondas, buscando soluciones en grupo a problemas que pueden ser para todos los mismos, y también puedo tener consultas por correo electrónico y telefónico con los especialistas de Tax Day. Eso también todo durante un año. Si esto consideras que te puede servir, no dudes en llamarnos. Estamos en el teléfono de la Ciudad de México, 63 87 44 50, en la extensión 111 y 112. Puedes encontrarnos en taxday.com.mx, enviarnos un correo a contacto@taxday.com.mx, o dentro de redes sociales, dentro de Facebook, encontrarnos como Tax Day México o como Compliance MX. Soy tu amigo Javier Martínez y soy el director de este programa. En este caso vamos a estar en el programa 11, Acta de Informe Anual a la Asamblea de Accionistas, y esto está dentro del área de gobierno corporativo. Veamos qué nos dice un miembro de un consejo de administración. Dice: soy parte del consejo de administración y entiendo que se debe presentar un informe anual a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, pero tengo muchas dudas. Esto de tener muchas dudas es algo normal, o sea, no necesariamente tú como empresario tienes por qué conocer todas estas áreas a detalle. No necesariamente tu contador lo sabe. ¿Por qué? Si tienes un abogado corporativo dentro de la empresa, es muy probable que no tengas bronca, pero no necesariamente todas las empresas lo tienen a detalle. Entonces vamos a estar trabajando con este punto. Recuerda que nosotros lo que pensamos es que las funciones de la empresa dependen de un pensamiento, o provocan o deben verse desde un pensamiento distinto. Proponemos, dentro de los programas que ya tenemos anteriores, que tengas varias gorras y que te pongas la gorra que corresponde, considerando que en las pymes el empresario de repente es accionista, es consejero, o director, aparte es un director de área, aparte es un supervisor, y tiene muchas gorras diferentes. Cada una de ellas implica que se piense y se actúe de forma diferente. Si volvemos a este pequeño organigrama, tenemos una asamblea de accionistas que ellos buscan el rendimiento de su inversión. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo o lo que vamos a ver es exactamente el consejo de administración o el administrador único, que es el responsable de que se dé el compliance, o sea, el cumplimiento normativo, le diga al
a la asamblea de accionistas cómo nos fue en el año. Recuerden que los accionistas lo que buscan es el rendimiento de su inversión, buscan tener seguridad en donde están invirtiendo su dinero, buscan que sea un negocio a largo plazo, y esto se lo encargan a un consejo de administración o un administrador único, que es quien define los negocios a largo plazo y es el responsable de que se cumpla con todas las disposiciones legales que le atañen a cada tipo de negocio. Después tenemos a un director general, que él ve los objetivos a corto plazo. El consejo ve el largo plazo, el director ve el corto plazo. El director va para cumplir objetivos, para ganarse su bono, y va a hacer todo lo que sea necesario para que las cosas funcionen, pero no necesariamente le importa el largo plazo. El largo plazo lo tiene que estar cuidando el consejo de administración. En muchas empresas pudiese darse que un director no necesariamente sea conveniente para una empresa en virtud de ser muy agresivo en las decisiones que toma, y pone en riesgo a la empresa. Sin embargo, siempre el consejo debiera estar cuidando estos aspectos. Por otro lado está el comisario. Hay muchas otras figuras que hemos venido viendo a lo largo de estos programas. Recuerden que en la Ley General de Sociedades Mercantiles es donde tenemos las disposiciones relativas a esta Asamblea General de Accionistas. En el artículo 178 nos dice que la Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, es la parte que está hasta arriba. Ahí, Asamblea General de Accionistas quiere decir que están todos los socios, o por lo menos la mayoría, dependiendo de cada situación puede haber quórum diferente, pero están ahí los dueños de las acciones de las empresas. Y entonces, la Asamblea General de Accionistas, al ser el órgano supremo de la sociedad, podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta, y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de tal designación, por el administrador o por el consejo de administración. Se entiende que todo lo que dice la asamblea lo debe cumplir el consejo de administración o el administrador único, o eventualmente pudiese haber casos en los que se designe específicamente a alguien para que revise este punto. Básicamente las resoluciones de la asamblea de accionistas se dan por todos los accionistas. En los estatutos se pueden prever algunas situaciones para que se den estos supuestos. Tendríamos que revisar en tu empresa los estatutos de tu sociedad para ver qué pasa con las resoluciones de los accionistas y saber si tienen alguna disposición que puede ser específica. Después, el artículo 179 de esta misma Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla de que las asambleas de accionistas pueden ser ordinarias y pueden ser extraordinarias. Ya veíamos que las actas de asamblea extraordinarias en todos los casos deben protocolizarse. Las asambleas ordinarias no es una obligación protocolizarlas, aunque por supuesto puedes decidir como asamblea que también se protocolicen. Protocolicen es que se firmen ante un notario, tener un acta, una escritura de un notario. Muy bien, veamos. Ahora sí, esta asamblea ordinaria que se tiene que dar entre el mes de enero y el mes de abril del siguiente año. Dice, la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social, y se ocupará, además de los asuntos incluidos en la orden del día, de los siguientes. Todos los asuntos de la orden del día, recuerden que pueden ser de muchos tipos, excepto los que corresponden a una asamblea de tipo extraordinario. Esa tendría que hacerse en un acta de asamblea extraordinaria. Pero en este caso, cada año yo voy a decirle a los accionistas cómo nos fue
en el año. Pensemos que soy el consejo de administración o pensemos que soy el administrador único. En ambos casos tendré que cuidar este punto. ¿Qué voy a entregar primero? O sea, en esta asamblea ordinaria de accionistas, puede haber muchas, recuerden, no solo una, puede haber varias asambleas ordinarias, pero en esta voy a decirle primero cuál es el informe de los administradores o del consejo de administración. Y primero vamos a discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del artículo 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas. Vamos a estar revisando entonces este artículo 172 para ver cómo tenemos ese informe. Entonces, dentro de la asamblea vamos a buscar la aprobación, digamos, de los estados financieros. Vamos a nombrar o ratificar al administrador, al consejo y en su caso a los comisarios. En su caso, nombrar al administrador o consejo de administración y a los comisarios. Uno de los puntos de la orden del día de esta asamblea de accionistas es decir si continúan o si se cambian alguno de los consejeros o si continúa el mismo comisario. Ahí tenemos ese punto. Después tenemos otro punto, el punto 3, es determinar los emolumentos de los administradores y comisarios cuando no hayan sido fijados en los estatutos. Es muy probable que en algunas empresas ya se tenga muy claro cuánto se le va a pagar a cada uno de los accionistas y estos honorarios, por decirlo de alguna forma, que se le pagan a estos consejeros o comisarios, se consideran emolumentos. Ya veremos en el mundo fiscal. En el mundo fiscal los emolumentos se entregan a los accionistas, a los administradores o comisarios y a los consejeros o comisarios y se les aplica la tasa máxima de ICR y de retención. Pudiera haber algún caso cuando tiene varias cachuchas el empresario, que también lo hace como consejero, que se le aplique la tasa general, pero ahí estaríamos trabajando con ese punto. Ahora sí, veamos. Voy a tener el artículo 172 donde me dice qué es lo que debo entregar en este informe anual de los administradores. Tendríamos que revisar de entrada, querido empresario, querido amigo, que tengas los informes anuales de los años anteriores. Recuerda que en el libro de actas de asamblea es obligación que todas las actas ordinarias que no se protocolicen se transcriban al libro de actas. Entonces, si tú ahorita haces tu acta de asamblea ordinaria de accionistas, pero en los últimos 10 años no se ha hecho, entonces tenemos ahí un tema en que al momento del pasar al libro vas a tener que dejar algunas hojas pendientes o a ver qué haces para poder solventar este tema, pero habrá que cuidarlo así. Si decidieras que el acta ordinaria de accionistas no se pase al libro de actas, la opción es que protocolices también en la asamblea ordinaria de accionistas y al estar protocolizada ya no es obligación transcribirla dentro del libro de actas de la sociedad. Entonces sería una opción adicional que pudiera tomarse. Entonces, ¿qué es el artículo 172 y qué es el informe anual de los administradores? Dice, las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administradores, presentarán a la Asamblea de Accionistas anualmente un informe que incluya por lo menos, primero, el informe de la marcha del negocio. Este es el inciso A de este artículo 172 y dice que un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas
por los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes. Recuerden que una empresa vale o tiene un valor de mercado, por decirlo de alguna forma, por su futuro. Ya veremos cuánto cuesta una empresa, que eso es una pregunta de todos los empresarios. ¿Cuánto cuesta mi empresa? Y no es fácil una respuesta. ¿Por qué? Porque una empresa vale lo que otra persona está dispuesto a pagar por ella. Suena como que ya me fui al mundo mercantil, pero así funciona. El valor de una empresa se determina por lo que promete la empresa. Oye, a ver, ¿cuánto vale la empresa? Técnicamente el capital contable nos podría dar un valor. Pero, por ejemplo, si se acuerdan cuando se privatizaron los bancos y después se volvieron a vender a los particulares, se vendieron en 3.5 el valor del capital contable. ¿Por qué? Porque los inversionistas consideraron que podían pagar el triple o más del triple de lo que decía el capital contable, porque lo que prometía el negocio pues era bastante bueno. Y bueno, así fue como ese se dio, pero así hay muchos casos. Yo puedo tener una empresa que tiene un capital contable muy alto y no necesariamente vale mucho, porque su negocio es probable que ya esté concluyendo. Actualmente es muy común que ocurra eso. Una empresa que se oxida básicamente pierde el valor. Yo, como accionista, quisiera saber si ese negocio vale y cuál es el futuro que tiene. O sea, qué está innovando, qué proyectos está buscando, no sé, ese tipo de cosas lo tengo que mencionar como consejo a los accionistas. Dice un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes. O sea, esto puede ser tan amplio como ustedes lo quieran ver. Puede haber un informe muy bonito para presentarse a esta asamblea de accionistas. Pensemos que yo soy el accionista que tiene el 99% de todo, el otro 1% lo tienen divididos mis hijos, ¿verdad? Y entonces en realidad soy el dueño. Entonces ahí ni siquiera me preocupa tanto este punto. ¿Por qué? Porque yo soy el que tiene todo en la cabeza. Soy una empresa familiar, se pudiera decir de esa forma, o soy una empresa casi que patriarcal, ¿no? Lo que yo digo es lo que se hace. Pero cuando empieza a haber más accionistas, o eventualmente ni siquiera conocemos a los accionistas, este punto es por demás importante. A mí me interesa que los accionistas no se lleven su lana de mi empresa, que estén incluso decididos a invertir más en mi negocio. Entonces tengo en esta fracción primera, en fracción A, inciso A, esa oportunidad. Ya tendrán oportunidad cuando vayan a la Bolsa Mexicana de Valores de ver algunas presentaciones de unas empresas en las que ponen sus estados financieros y ponen el informe de la marcha del negocio con la idea de cautivar, ¿no? De enamorar a los inversionistas. Eso debiese ocurrir aun y cuando se trate de una empresa que no necesariamente tiene tantos socios. En el inciso B nos habla de las políticas contables para determinar la información financiera. ¿Cómo llegaste a los números? Ok, cuando yo tengo unos estados financieros, esos estados financieros traen los estados financieros básicos, traen notas a los estados financieros, y dentro de las primeras notas a los estados financieros vienen las políticas contables. Oye, ¿qué hice con cada uno de la información? ¿Cuáles son las tasas de depreciación que utilicé? Si estoy vendiéndole al público en general o le estoy vendiendo básicamente a una empresa, no sé, todo ese tipo de cosas vienen dentro del juego de estados financieros. Es algo que se cuida mucho. Después viene el tema de el balance general. En el balance general, inciso C, es un estado que muestre la situación financiera
de la sociedad a la fecha del cierre del ejercicio. A ver, entonces, yo tengo un estado de situación financiera, actualmente ya le volvemos a llamar balance general. Recuerden que antes teníamos los principios de contabilidad generalmente aceptados, fue cambiando a normas de información financiera y actualmente ya estamos prácticamente con normas de información internacional, normas de información financiera internacionales. O sea, estamos jugando con las mismas reglas que todo el mundo, y el mundo le sigue llamando balance general, aun y cuando nosotros le habíamos cambiado el nombre a estado de situación financiera. Digamos que son sinónimos o ideas afines, podemos encontrarlo igual. En este balance general tenemos que entender qué es lo que pasa, pero básicamente tendríamos que revisar, oye, cuánto tienes de activo, cuánto tienes de pasivo, cuánto tienes de capital contable, y ahí cuadra. El activo es la suma de lo que debes y de lo que es propiedad de los socios. En este punto, cada empresa es diferente, pero a mí, por ejemplo, me gustó mucho lo que hacía un grupo de empresas de accionistas suecos, en donde dicen, oye, yo hago dentro de mis empresas del grupo una política. Debe haber un activo de 100, un pasivo de 2/3 partes y un capital contable de 1/3 parte. Y entonces, al momento de hacer su acta de asamblea anual, revisaban si en el balance general el capital contable era más de 1/3 parte, decretaban dividendos para que llegara a 1/3 parte. Si se había quedado ya corto, si había bajado, tal vez tenía pérdidas esa empresa, le inyectaban dinero, le aumentaban el capital para que quedara nuevamente en 1/3 parte. Tú dices, oye, pues suena como que esquemáticamente muy bien. Y entonces de ahí se pueden derivar muchos números. Oye, ¿cuánto tienes invertido en esa empresa? 1,000 pesos. ¿Y cuánto obtuviste de resultado del ejercicio, de utilidad del ejercicio? 100 pesos. Pudiéramos decir entonces que tu inversión te dio un rendimiento de 10%. Tú sabrás si eso está bien o está mal. Cada empresa tiene sus propias expectativas. Lo que estaría mal, ese 10% es mucho o poco dependiendo de lo que me hayan prometido. Si a mí me dicen, oye, yo te prometo que vas a ganar el 20%, pues yo quisiera ver que la empresa con un capital contable de 1,000 tenga un resultado del ejercicio de 200. Eso es lo que me prometieron. Si tiene menos, evidentemente el consejo de administración o el director de la empresa no dio los resultados que esperábamos. Si tiene más, oye, qué bueno. O sea, se entiende que estamos teniendo una administración y una dirección del negocio adecuadas. Entonces habrá que revisar ese punto desde las diferentes cachuchas, porque yo soy el consejero y yo tengo que decirle a los accionistas que las cosas fueron bien. Oye, ¿qué crees, querido accionista? Que este año perdimos. ¿Cómo que perdimos? O sea, ¿sabes qué? Mejor me llevo mi dinero de esta empresa porque contigo nomás no se pueda, puro pierde y pierde. Entonces tendríamos que decir, ok, perdimos, pero fíjate que gracias a esa pérdida entramos a nuevos mercados y las expectativas a futuro son buenas. O sea, debe de cuidarse mucho esos aspectos. En el estado de resultados, ese estado de resultados se tiene que ver a detalle con los números que tenemos. Generalmente los estados financieros, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de cambios en las cuentas de capital contable, se presentan comparativos. O sea, vamos a suponer que estamos viendo los estados financieros de 2017, se presenta 2017 y 2016.
Por lo menos, o sea, eso es una norma de información financiera que nos obliga a presentarlos así. Si alguien te presenta un balance general que no está comparativo, no está cumpliendo las normas de información financiera vigentes. Entonces, el ver qué pasó un año con otro, eso nos ayuda a entender si los resultados son correctos. En el caso del estado de resultados puede haber muchos supuestos adicionales. Yo pudiera decir, oye, no, yo necesito que el estado de resultados, está bien, me presentes los 2 años que te piden las normas de información financiera, pero para efectos de análisis, preséntame estados financieros, estado de resultados resumidos de los últimos 10 años de la empresa, para poder saber si el porcentaje del costo de venta sube o baja, si los gastos en porcentaje suben o bajan. Eso me va a ayudar mucho como accionista a entender cómo se va avanzando en la empresa. Es muy probable que en algunos negocios el estado de resultados sea segmentado. Oye, yo tengo en esta misma empresa 5 áreas de negocio diferentes. Dime cómo van los resultados por área. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a saber dónde gano y dónde pierdo. Entonces, ahora resulta que la empresa perdió. Oye, ¿por qué perdió? Si ganamos en estas 4 áreas. Sí, pero esta área 5 perdió y se comió la utilidad de todas las demás. Oye, pues pensemos en cerrar esa área o pensemos en fortalecerla. Lo que no podemos permitir es que siga perdiendo y comiéndose las utilidades de los demás, porque yo, accionista, contaba con ese dinero para cubrir mis gastos. Entonces me lo estás quitando porque no eres bueno en un determinado negocio. Pensemos a nivel muy general que tienes ahí a una empresa que tiene las 5 áreas del ejemplo y que tiene 5 directores diferentes. Lo que yo preguntaría, oye, esta área tiene 3 años perdiendo, ya me cambiaste al director, pero ¿cómo lo voy a cambiar? Si es el hijo de uno de los consejeros, oye, sí, pero no manches, es bueno para estar perdiendo el dinero que ni siquiera es de él, es mío. Entonces habrá que cuidar ese tipo de cosas y habrá que dar informes que sean valiosos para la toma de decisiones y para entender qué pasa al futuro. Tenemos un estado de cambios en la situación financiera y ahí me va a decir cómo cambiamos de uno a otro en relación a estos años. Oye, tu nivel de apalancamiento subió, bajó, etcétera, eso lo vamos a ver ahí. Vamos a ver en el inciso F un estado de cambios en el capital contable. Muestra los cambios en las partidas que integran el patrimonio social acaecidos durante el ejercicio. Es probable que haya aumentos, que haya reducciones de capital, que haya pago de dividendos, que haya otros resultados que se estén registrando y ahí los tendríamos incluidos en todos los casos. Las notas a los estados financieros, estas notas son muy, muy importantes para entender qué pasa en la empresa. Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores. Es muy probable que mi juego de estados financieros para terceros, el que me da mi auditor y me da su opinión, no sea necesariamente, no sea tan extenso como para saber lo que quieren saber los accionistas. En un estado financiero, en un juego de estados financieros, no necesariamente traemos razones financieras de rentabilidad, de rotación de inventarios, de rotación de personal. Hay muchos datos que no están ahí y que probablemente yo deba tenerlos para poder decirle a mi accionista, mira, así vamos, así estamos mejorando, así en esto hemos estado cayendo, esto no lo hemos podido sostener, las ventas de estas áreas vienen disminuyendo, etcétera. O sea, por ahí pudiera ser algo más importante. Después viene el informe del comisario. Dice, a la información anterior se agregará el informe de los comisarios a que se refiere la fracción cuarta del artículo 166. Revisa este tema con la idea de ver que el comisario como tal, si no tiene un dictamen de estados financieros, muy difícilmente su informe va a cumplir con los requisitos que le exige la ley. ¿Por qué?
porque es muy probable que tú tengas como comisario a una persona muy avesada en negocios como el negocio que tú tienes. Porque recuerda que actualmente el comisario es alguien que analiza la gestión del negocio. O sea, el día a día está en todo, está en las juntas del consejo, está en los comités, está viendo por todos lados que las cosas funcionen bien, y cualquier cosa de inmediato va con la asamblea a decirle: hay este problema. Si no has visto ese programa, te invito a que lo revises, las responsabilidades del comisario, porque son muy importantes, y ahí te vas a dar cuenta que se necesita tener estados financieros dictaminados para que se pueda tener un informe del comisario adecuado. Oye, ¿eso es caro? Es muy probable que no solo no sea caro, sino que sea algo que se paga solo, por decirlo de alguna forma, al momento de saber qué está ocurriendo con tus números. Son confiables los importes que tienes, y entonces ahí tendríamos que revisar qué tenemos. Algo muy importante en el artículo 133 de la Ley General de Sociedades Mercantiles: hay que tener todo a disposición de los accionistas el 15 de abril. Oye, va a ser 15 días antes. O sea, si lo tienes el 10 de abril, pudieras hacer tu asamblea de accionistas el 25 de abril, pero yo tengo que entregárselos para que ya ellos revisen y analicen los números, y con base en eso lleguen a la asamblea, no para que les entregues ahí los informes. Esos ya se los entregaste previamente. ¿De acuerdo? Si no me lo das en tiempo, los accionistas obviamente pueden exigir que se quite al consejo de administración o al administrador único, y incluso imponer responsabilidades. Ahora tenemos en el artículo 177 una nueva obligación, que es publicar los estados financieros en la Secretaría de Economía, que ya tendremos chance de dedicar un tiempo específicamente a revisar qué vamos a hacer con nuestras actas de asamblea que se tienen que registrar en la Secretaría de Economía, que es un tema que es nuevo y que todo el mundo todavía tenemos algunas dudas, pero ya tenemos que cumplir con esas obligaciones. Muy bien, pues queridos amigos, entiendo que este tema puede ser tan amplio como ustedes quieran. Lo importante es que como empresarios capten un poco la idea de lo que se necesita con este punto. Ahora, si ustedes quieren que su empresa crezca y que su empresa se desarrolle, aunque sean empresas de un patriarca, tienen que pensar como si no lo fueran. Tienen que ir manejándose con las diferentes cachuchas. O sea, las cachuchas nos van a ayudar a pensar dependiendo de cada uno de los niveles con los que esté tomando decisiones o con los que esté opinando, y seguro nos va a ser de mucha ayuda. Muy bien, encantado de saludarlos y estamos en contacto.